arranca la máquina de pensar hoy con un especial de el vuelo de papel. Johanna Holt, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, por suerte, esperando este encuentro un poco virtual, un poco físico. Ahora vamos a develar el misterio. Bueno, se trata de que el avión de papel una vez al mes ocupa toda la máquina de pensar y hoy vamos a estar ocupándola ¿con quién? A ver, dígame con quién. Yo hago como que no la veo. Ahí está, con Dinora López Soler, que se hizo presente en los estudios de los medios públicos, ¿no? Y bueno, yo estoy acá en Maldonado, vía teléfono, pero estamos los tres unidos en esta conversación tan rica que esperamos tener, ¿verdad? Así que bueno, te agradecemos, Dinora, por haber concurrido, y bueno, no sé si todos la conocen, a Dinora López Soler. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Dinora López Soler, ¿cómo andas? ¿Andas bien? La pregunta de Johanna Holt, si todos la conocen a Dinora, y Dinora no. La conoce todo Hay el mundo. un montón de gente que no, obviamente. No, pero estamos hablando de un referente de la literatura infantil y juvenil en lo que es la comunicación, ¿no? Lo que es el pensamiento en torno a este sector, de esta zona de la literatura, y lo hemos hablado muchas veces aquí en el avión de papel con Johanna, que la pata de la creación parece que está muy bien en Uruguay, la creación literaria, infantil y juvenil, pero a veces falla la otra pata, que podría ser la recepción y la crítica, ¿no? El pensamiento o la reflexión en torno a la literatura infantil y juvenil. Y bueno, Dinora López Soler, estamos hablando acá con, ¿no? Una comunicadora que ha hecho escuela con Había una vez, ¿no? Una cosa impresionante ese programa. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que fue un sueño, ¿no? Un sueño que cuando estudié en el IPA, el profesorado de literatura, en el profesorado de literatura yo no vi literatura infantil y juvenil. Y en el año 93, hacia finales del 93, me entero a través de Auli y de Silvia Puentes de Ollenar, que convoca a un primer congreso latinoamericano de literatura infantil y juvenil que se desarrolló en nuestro país, ¿En qué la año Biblioteca fue esa? 94, en la Biblioteca Nacional, y ahí me entero que había todo un mundo de literatura infantil y juvenil. Entonces, a partir de allí, hago el curso de experto que lo organizaba la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil y Juvenil, auspiciado por el MEC, y que se desarrollaba en la Biblioteca Nacional. Y ahí descubrís otro mundo de la literatura que no estaba en los programas de profesorado de literatura. Exacto. Estoy cursando ese curso de experto que duró 2 años, que estaba organizado por semestres, que había pruebas para cada semestre, que había un trabajo final. Y al mismo tiempo yo formaba parte de lo que era en aquel momento Juventudes Radiales, que su sede estaba en el INJU. En aquel momento quien dirigía Juventudes Radiales hace un acuerdo con las radios del Sodre para que los que estuviéramos siendo socios de Juventudes Radiales eran estudiantes de locución, como era mi caso, eran estudiantes de periodismo, eran estudiantes de institutos de periodismo privados, pudiéramos hacer un programa piloto, grabarlo en los estudios de el Sodre, y después teníamos la libertad de entregar ese piloto o al Sodre o a otros medios. Pero tenías la posibilidad de un estudio de grabación, un tiempo profesional y armar un piloto. Y bueno, yo traté de conjugar 2 pasiones. Una que tiene que ver con la locución y con la radio, y otra que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil. Así que armé un piloto, que Había una vez, y en aquellas ingenuidades quizás o inocencias del momento, estamos hablando del año 97, yo lo presento al Sodre. Y lo aprobaron. Y lo aprobaron en régimen de coproducción, me acuerdo. Así que armé una unipersonal, aporté a BPS, aporté DGI,
durante un tiempo que lo tuve abierta, es unipersonal, pues yo no sirvo para vender. Y hay que vender publicidad. Claro, la coproducción, digo, Así para los amigos ¿no? que están escuchando, Claro. digamos, coproducción implica que A, no te van a pagar un sueldo en la Exacto. radio, y B, vas a ganar solo aquello que vendas Exacto. a avisos, Exacto. y no Claro. y no te vas a quedar encima con toda la plata de los avisos, sino con un porcentaje. Y después, bueno, estaba por primer matrimonio, ¿va? Cierro y me quedo trabajando honorariamente. Yo trabajé acá honorariamente desde el 99 al 2005, haciendo Había una vez. Y seguí después del 2005 al 2020, ¿no? Pero ahí ya te más de pagaron. 18 años, ¿no? Después, a partir del 2005, ya te pagaron, exactamente. sí, sí. Bueno, Entonces, claro. estoy cumpliendo este año 25 años de difusión ininterrumpida. Sí, no solamente en la radio, porque uno Exacto. va a seguir con otros proyectos, Claro, que nos porque- vas a contar, exacto. pero has participado en encuentros, das Exacto. talleres, Exacto. has alentado concursos, Sí. o sea, sos una difusora 100%, en el sentido no solamente radial, que es un medio excelente, sino por todos los ámbitos, ¿no? Sí. Es como que realmente uno te observa y llevas la bandera de la literatura infantil y juvenil. Como, claro, Dinora, yo digo, alguien no la conoce, capaz que las generaciones que tengo ahora en el instituto de estudiantes, hay que darse a conocer. Claro. Sí, yo te leí incluso, bueno, tenés un libro escrito, Sí, sí. que hoy leí que nació de una ponencia que publicaste, que diste hace 19 años, chusmeé en tus redes, y luego fue, dio, si no me equivoco, dio luz al libro que después tuve en mis manos, e incluso, bueno, te cité en mi tesis, porque también la línea de Exacto. pensamiento que tenés la comparto plenamente, ahora vamos a hablar también de eso. Sí, el libro tuvo una primera edición en el 2003 y la segunda fue en los motivos de los 10 primeros años de Había una vez en el 2007. Perdón, y entonces, Sí. digamos, ese proyecto Había una vez que comienza Sí. en el año 97, ¿no? El 14 de octubre del Claro. 1997. Y se mantiene, por ejemplo, en las radios digamos, de los medios públicos hasta el 2000. Hasta el 2020. Hasta el 2020. Sí, sí. Y después continuó. Y continuaste en lo otras partes. continuó hasta el 2020 y en el 2021, como considero que los sueños son de quien sueña, así que quien sueña determina cuándo comienza el sueño y cuándo termina. Claro. Los sueños son de quien Eso, sueña. sí, de acuerdo. Así que a partir del 2021 el programa se llama Había una y otra vez. Perfecto. ¿Y dónde sale? Sale los sábados y los domingos a las 14 horas en una radio online que es Radio Box. Y sale los sábados a las 19, pero otro contenido de Había una y otra vez en la otra radioui.com, que es una radio de Maldonado esa. Sí, eso ¿No? estuve Sí, viendo. sí, es de con, Maldonado. Claro, Sí, sí. Milenio en FM. Exactamente. Las Claro. dos están en forma online. Perfecto. Y luego- quedan grabados, ¿no? Pero quedan los Y podcasts, claro. quedan los Claro. podcasts y en Millennium FM, que es una radio de Punta del Este, en el programa Atentos de Washington Ferdinand, los jueves una columna de Lig. Perfecto. Sí. Sí, lo conocemos a Washington. A Washington, Hemos hecho sí, un- divino. Sí, divino, Además, sí. tremenda persona, tremendamente solidaria, un comunicador que me abrió las puertas de Atentos y de la otra radio sin conocerme. Mira qué bien. Así que nos terminamos conociendo presencialmente en diciembre del 2021. Hace Sí, poquito. cuando ya teníamos todo el año trabajando juntos. Qué bien, sí, es Sí. muy atento a la cultura y a Total. lo que pasa en Maldonado. Sí, sí. Hemos estado trabajando con la Fundación Manolo Lima también. Exacto. Y Sí. le abre, sí, espacios para esto, ¿no? El fomento de las artes y la cultura, las actividades. Es muy amable, muy lindo ese programa. Muy bien. Y bueno, y también, bueno, esto de pensar en la difusión tiene que ver porque también haces una crítica o estás viendo lo que sucede, ¿no? Porque lo que nombramos de tu libro, que es Literatura Infantil y Juvenil, publicada en Uruguay entre 1990 y 2002, hay una gran reseña de escritores, fue un trabajo, me imagino, ¿cuánto te llevó a hacer el libro? De hacer esta reseña, 163 escritores, si no me equivoco, Sí, reseñaste. 163 más tus reflexiones. al Ahí está. 2007. Al 2007, claro. Sí, eso yo lo empecé. Yo soy en muchos aspectos muy metódica. No en todos los aspectos de la vida, pero sí en algunos aspectos soy muy metódica. Entonces yo cada libro, cada autor que iba descubriendo, iba haciendo la ficha, ¿sí?
a la manera de cuando estudiábamos epistemología, ¿no? Historia de la educación, filosofía de la educación, que hacemos las fichas de los autores con frases, ¿no? Bueno, yo me hacía la ficha de cada autor, a mano, ¿no? E iba registrando en esa ficha cada nueva publicación. Así que la comencé desde el mismo inicio en que comenzó el programa, ¿no? A llevar los registros como una forma también de tener el archivo y de irlo actualizando, Claro. ¿no? Porque creo que lo que ustedes decían al comienzo, ¿no? Se necesita de varias patas en el mundo de la LIG, y una es fundamental, que tiene que ver con la difusión. Y a veces no todo lo que se publica está difundido con el mismo alcance, Claro. ¿no? Entonces, a veces quizás una obra que vale la pena, por la forma en que fue publicada o por el alcance que no tiene la propia autora o autor, se limita su difusión, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo he procurado en estos 25 años es darle la voz a todos y es difundir a todos los libros que me lleguen de literatura infantil y juvenil nacional. Es clarísimo. Es horizontal. Sí, Dinora en ese sentido es me acuerdo cuando nosotros empezamos en Sopa de Letras, que yo te escuchaba también antes, y es algo que bueno, intenté imitar, ¿no? La idea de la biodiversidad, ¿no? Que estén todos los bichitos. Me ¿no? encanta la todos metáfora los que estás bichitos, ¿no? utilizando. O sea, que no haya, pues, digamos, en medio como es, y la cultura a veces que venía en Uruguay, digamos, con cierta tendencia a eso, a los ninguneos o a determinadas cosas, en fin, tratar de pasar por encima y de difundir lo que hay, digamos, para que sea una vitrina, un panorama de todo lo que ocurre, que aparte un detalle, igual pasa en la otra literatura, que hay autores que, o por ya sea por características, por contactos, o por muchas razones que no podemos acá detallar, hay libros que pasan casi invisibles. Exacto, ¿no? Entonces, creo que además es una forma de, al difundir a todos, también das oportunidades, manejas el término de derechos, ¿no? Pero además también no subestimas al escucha, ¿no? El escucha es el que tiene que, de acuerdo a lo que se le vaya contando en la entrevista, en definitiva, en esa conversación, irá o no a buscar el libro, ¿no? Pero por lo menos que sepa que existe, ¿no? Claro. Sí, aparte mucho de lo que nos llega, ya lo hemos dicho, nos llega por el mercado editorial, ¿no? Y bueno, y cuáles son las editoriales, que está bueno, pero también cuáles son los otros circuitos donde se van editando y publicando libros, como decís vos, a veces no están, ¿no? En la vitrina, en la primer, ¿no? En el escaparate así que vemos todos, ¿no? Entonces está bueno eso de, bueno, el lector, o también los mediadores de lectura, conocerlos, ¿no? Perdón, eso es importantísimo también, porque hay un detalle, que hay lectores, digamos, profesionales como son, ¿no? O profesionalizados, o especializados, sería lectores especializados, que son los mediadores, que para ellos es más urgente todavía conocer el abanico de propuestas que hay, ¿no? O sea, y no quedarse solo en lo que aparece en los medios en general, ¿no? Exacto. Atención, igual que la LIG, no sé si tiene, eso te pregunto, Dinora, y también a vos, Johanna, si la LIG, la literatura infantil y juvenil, tiene una amplia batería de difusión o no, digamos. Yo la verdad que no lo sé. Yo lo que creo es que en estos 25 años se ha ampliado, ¿no? Por suerte. A mí me encanta que Johanna esté haciendo una columna, ¿me explico?, de literatura infantil y juvenil en La Máquina de Pensar. Claro. Me encanta que Virginia Mórtola esté haciendo una columna en Radio Cero, ¿no? Sí, no, en No ir con los ojos, ¿no es? No. El del Sol. En el Sol. Del Sol, Ahí del está. Sol. Me equivoqué de radio, perdón. Del Sol. Sí, del Sol. Me encanta que Rosana Peperoni esté haciendo sus columnas en La Diaria, difundiendo y analizando la literatura infantil y juvenil que se publica. Es decir, porque, ¿qué pasa? Eso es pararte en el 2022, ¿no? Mirar hacia el 1997, ¿no? Y ver que es como si miraras un terreno
que comenzó liso y que ahora tiene construcciones, ¿me explico? Claro, más ¿no? actores, claro. Claro, tiene más actores, Se entonces multiplicó, claro. y tiene más actores con diferentes formaciones y tiene interjuegos, ¿no? De formas de mirar, de formas de hacer la crítica, de forma de difundirla. Claro. Entonces, a mí me parece maravilloso eso, ¿no? Sí, porque aparte cada uno tiene su estilo, claro, y también, como decís vos, llega, ¿no?, a diferentes públicos. Exacto. Exacto, sí, es divina la variedad y está bueno ir multiplicando todos estos focos. Claro. Es maravilloso. Los monopolios nunca son buenos, no, yo de acuerdo, y en cultura menos. Muchísimo menos, claro, sin duda. Estoy pensando que también había una vez, quizás es un producto, una consecuencia de el gran, digamos, paso que tuvo la literatura infantil y juvenil en los 90, ¿no? Cuando recién ahí, a partir de, bueno, de Sapo Ruperto y bueno, y todo Sergio López y Marí Guzmán y todo, con la Fabulara infantil. Sí, Ana María Babossi. María Babossi, y ahí se genera como un primer despliegue, ¿no? Bueno, yo creo que en 1990 es el quiebre, ¿no? Y entre 1990 y 1997 empieza toda una línea, ¿no?, de difusión que tiene en IBI a Ana María Babossi, claro, que es otro de los pilares fundamentales en la literatura infantil y juvenil nacional, y que vos fíjate que muchos de los autores, ¿no?, se consideraban ilustrautores en su momento, sí, ¿no? Y inclusive con muchos de ellos, mirándolo en perspectiva en otros, ya cercano a esta fecha, lo consideran una etapa, ¿no? Entonces, como también han ido cambiando la conceptualización de su trabajo y la percepción, ¿no? Y del libro en sí mismo también. Totalmente. Que hemos conversado, ¿no? Obviamente, todos. Hay muchos factores dentro de los cuales está lo tecnológico, exacto, el poder adquisitivo, pero hay un cuidado en ese, ¿no? Sí, en los ese libros álbum en su momento no. Y los libros álbum. Era un sueño para Uruguay, digamos, exacto, y después se desapareció, pero eso fue después del 2000, una cosa así, ¿no? Sí. Fíjate que Susana Laondo, Verónica Leite, Fernando González tienen ediciones una primera edición de muchos de sus libros en un tamaño pequeño, a todo color, claro que sí, pero pequeño, cuadradito, para luego pasar al formato de lo que es el tamaño del libro álbum, ¿no? Es decir, ha habido una evolución y una riqueza tan grande que yo creo que cómo no podía haber también, ¿no?, un incremento de difusores y de comunicadores. Sí, pero es necesario. Pero de todas formas, cuando esto arranca Había una vez, no sé si había mucho más de Había una vez, cuando arrancó Había una vez, no había sí estaba, Ana María Babossi tenía un programa en El Espectador, que si mal no recuerdo era El Trompo. El Trompo. Me parece. Si mal no recuerdo. Yo creí que tenía una columna. Pero tenía en los fines de semana, sábado, domingo creo que era. Creo que tenía una columna en un programa, pero eso no me acuerdo el programa. Pero yo me acuerdo de que ella tenía y traía y difundía y leía cuentos y además traía a escritores, si mal no recuerdo. Claro, ¿no? Claro. Sí, Había una vez lo que fue, yo planteé siempre 3 ejes en Había una vez, que tienen que ver con lo que tú decías, con el mediador. No fue un programa que estuviera pensado para el niño. Claro. Claro. Estaba pensado para el adulto que quisiera informarse de literatura infantil y juvenil para comprarle a el entorno de infancia o adolescencia que tuviera, sea familiar o sea profesional de aula, ¿no? O de biblioteca. Sí, de biblioteca. Entonces era el espacio docente, era Hola Padres y eran las entrevistas, ¿no? Entonces, en esos 3 lugares, ¿no? En esos 3 ejes, ¿no? Pensándolo desde ese lugar, ¿no? Ahora, Johanna, perdona que te interrumpa, no, pero estamos viendo con todo este raconto que está haciendo Dinora López Soler, que aparte de ella tiene esa visión panorámica, ¿no? Porque, digamos, no solamente estuviste en un programa que era pionero de alguna forma y que estaba dedicado exclusivamente a eso, sino que eso también te da
una observación sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que nos estás contando es que de alguna forma la difusión, si se quiere, se ha ido enriqueciendo. La pregunta mía sería, ¿cómo ven lo que es la otra pata, ¿no? Que sería la reflexión. Porque la reflexión, yo me acuerdo hace añares a entrevistarte a vos, Dinora, y decir, y me acuerdo que me dijiste, lo que hace falta desarrollar en Uruguay es la crítica. O sea, la difusión ahora se ha logrado, pero ahora falta otra etapa de la difusión, que sería la crítica. Una crítica que siempre sabemos que mejora, ¿no? O sea, total. Una crítica. Y bueno, yo lo que veo es que si nosotros nos ponemos, me voy a poner a tomar un ejemplo, ¿no? Si nosotros nos ponemos como buscadores en Google académico, supongamos, ¿no? Desde un lugar extranjero, ¿no? O poniéndonos desde un lugar de extranjero. Y empezamos a buscar análisis crítico de, ponemos en el buscador, ¿no? Análisis crítico de un nombre de la literatura, el escritor que escojamos de la literatura infantil y juvenil, y un título, ¿no? Y vamos cambiando y vamos poniendo diferentes nombres, se hace un poco difícil, ¿no? Que encontremos, ¿no? Lo que va a salir es nota de prensa, ¿no? Artículos de prensa que en algunos casos están firmados, ¿no? Por ejemplo, estoy nombrando Rosana Peveroni, y otros que a veces salen reseñas o comentarios en diferentes medios de prensa que no están firmados, ¿no? A lo cual uno ahí se pregunta el origen y el objetivo, ¿no? Pero trabajos monográficos, como se pueden encontrar de escritores argentinos, ¿no? Exacto. O inclusive de escritores nacionales, por ejemplo, de Mercedes Calvo, se pueden encontrar y no son hechos por uruguayos, son hechos por extranjeros, por el impacto que causó, por ejemplo, Los espejos de Ana Clara cuando obtuviera el Premio Hispanoamericano de Poesía, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que está faltando es que quienes hacen crítica literaria hagan crítica literaria de literatura infantil y juvenil. Que se pasen. De todas formas, ¿no? Te digo que la crítica literaria adulta también está, digamos, no está en su momento más floreciente. Pero yo creo, y ahora la dejo planteada vamos a la pausa, creo, o esa es una sensación, pero eso lo dejo planteado, que a nivel académico, capaz que Johanna también puede aportar, a nivel, digamos, de magisterio y a otros niveles de, digamos, de humanidades, en fin, han aparecido trabajos que yo no sé si en los 90 o a principios de los 2000 había, digamos. Yo creo que eso no había. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando en la edición especial de El avión de papel. Estamos con Dinora López Soler aquí en estudios de Radio Cultura y con Johanna Holt allá haciendo el aguante desde Maldonado. Después de la pausa, amigos, estamos conversando en Radio Cultura, en la máquina de pensar, con Dinora López Soler y con Johanna Holt. Johanna, hice ese planteo al final del bloque anterior de si a nivel de lo que podía ser lo académico, entendiendo como estudios de literatura, magisterio, en los IFED, bueno, en otras partes de formación, hay más trabajos sobre literatura infantil que antes. Esa es la sensación que tengo, o la pregunta que dejo. Para mí no, es totalmente incipiente, pareciera que hubiera más, me parece porque estamos como bombardeados por la gran producción, pero estudios serios o bueno, como decimos, de corte académico, investigativo, me parece que falta, pero recorrer. Uno mira para el costado, me ha tocado participar, y me imagino Dinora también, que sé que lo ha hecho, de seminarios, jornadas de literatura infantil en la región, y uno se cae de espaldas porque es impresionante los estudios, los cortes que han hecho, de todo, porque al existir las cátedras de literatura infantil y juvenil dentro de las universidades, es obvio que la gente va a hacer un trabajo final o va a dedicar horas de investigación a determinado tema, de lo que se le ocurra. No sé, la literatura infantil en la dictadura, María Elena Walsh en tal etapa, o sea, hasta tienen el tupé en el sentido o las chances de elegir
Bueno, como acá también, cualquier cosa podría ser objeto de estudio. Y nos estamos perdiendo una riqueza invalorable. El otro día hice una reseña de trabajos y había tan poquitos. Obviamente estaba el de Dinora, estaba el de Mariana Alguera, que estudió 100 años de literatura infantil y fue el gran trabajo histórico, ¿verdad? Que, bueno, ha estado contigo más de una vez. Y después, de nivel de tesis, hay 3 tesis. Hay uno de Stoll, si mal no recuerdo. Victoria Stoll. ¿No? Victoria Stoll. Victoria Stoll, que estudió dentro de Ciencias Sociales, el mercado editorial, y hace una linda, reseñas muy lindas, está al alcance de todos en Colibrí. Virginia Mórtola hizo la suya para su maestría en Colibrí. Y bueno, y la mía, que es un estudio gramatical, y bueno, atenta a estudiar. Y bueno, y todos a pulmón, como la jornada que se hizo, que participamos juntas. O sea, también esas jornadas donde cada uno va y presenta sus trabajos. Se realizó una a través del Consejo de Formación y Educación, donde participó magisterio, universidades. Pero es como todo pulmón, ¿no? ¿No? Y yo creo que lo compartís esa mirada. Ya estuvimos hablando en un debate que tuvimos con Virginia Mórtola a raíz de la inauguración de su portal en torno a esto. Exacto. ¿Cómo se hace necesario, no? Bueno, hay que impulsar esto también, me parece, ¿no? Y otra pregunta, perdón, ¿y hay interesados? Porque eso sería otra cosa interesante, te digo. ¿Hay interesados en hacerla? Hay digamos, habló de una cátedra de literatura infantil y juvenil que no sé si existe o no, pregunto. No existe. ¿Y hay maestrías o algo, digo, que se hagan aquí en Uruguay? Porque lo de Vicky Mórtola, yo me acuerdo por eso. Claro, en Barcelona. En Barcelona, claro. sí, lo hizo en España. Sí, me acuerdo. Claro, yo me colé por gramática del español, pero como me interesaba el tema de qué pasaba con esos libros como objeto de lenguaje, etcétera, salió. Pero no hay, dentro de la misma facultad, es lo que falta, un espacio que la gente, yo creo que hay muchísimos interesados ahí, y en formación docente ni te digo. Los maestros están así, ¿no? Como esponjas, esperando tener un poquitito de literatura infantil en la materia literatura. Vos fíjate que vos decís, yo me colé por gramática, ¿no? Virginia hace por la Universidad de Barcelona, ¿no? Claro. Entonces, tanto uno a nivel extranjero u otro a nivel nacional tiene que prima su interés, y eso es lo que lo lleva a buscar el intersticio de la ley, ¿me explico? Como metáfora, ¿no? Claro. Que le permita hacer el camino de formación. Porque no hay un camino. No hay información, claro. Entonces, claro, se hace quizás cuesta arriba. Ahora, está interesante lo que plantea Pablo, ¿no? La pregunta que hace, ¿no? ¿Hay interesados? Porque ahí, cuando tú decís hay interesados, tenemos que volver, ¿no?, al esquema de la comunicación literaria pensada para la LIC, y entonces tenemos que pensar, ¿son interesados los ilustradores? ¿Están interesados los escritores? ¿Están interesados las editoriales? ¿Está interesada la academia? La academia como nombre, ¿no? Digo, los críticos, ¿no? ¿Me explico? Es decir, todos tenemos intereses de que Ana María Bossi lo decía, ¿no?, en la presentación de este portal. Bueno, pero entonces tenemos que embarrarnos, ¿no? Esa metáfora que él escogía tiene su sentido también, ¿no? Porque estoy dispuesto a que una mirada, ¿no?, objetiva desde la crítica, ¿no?, analice las obras, ¿no? Sí. Entonces, esa metáfora que utilizaba Ana María está teniendo implícitamente, ¿no?, parte de esa pregunta, ¿no? Claro. Ahora, por el otro lado, tú tenés una producción que además se ampliaron las editoriales, fueron al exterior y sus obras fueron reconocidas. Entonces, tú tenés una fundación Cuatro Gatos que entre el 2019 y el 2021, en los diferentes rangos de las recomendaciones que hace, hubo algún título de literatura infantil y juvenil nacional. Exacto. ¿No? Entonces, y fueron analizados por especialistas. Y si tú querés que se postulen escritores a premios internacionales, depende de los premios, pero hay premios que solicitan en la carpeta de la presentación no solamente la obra,
solicitan las repercusiones de análisis de esas obras. Claro. Mira, claro. Entonces, estaríamos, si no ampliamos esto, estaríamos como jugando en contra nuestra, ¿no? Digo, de toda la liga. Claro, digo, cuando yo decía interesados, fíjense que también que digo, si hubiera 50 interesados en una maestría, ya está, digamos, claro, ¿no? exactamente. Está bueno eso también. Me refiero a alumnos. ¿Qué pasa si lo ponemos en número? Claro, después hay que crear una maestría con una serie de currícula. Exacto. Y todo esto que, bueno, que eso, digamos, Claro. obviamente es es un lo poco que de lleva más. voluntad, en realidad. Es un poco Claro. de voluntad. ¿Es un poco qué, perdón, Johanna? Pienso que de voluntad también, de cuando uno, las maestrías también se crean. Ah, sin duda. Yo he visto crear y organizar maestrías, no es nada, o sea, nada de todo el mundo Claro. está diciendo, No. es válido, es posible. Entonces, hay que abrir un poco la semilla dentro de la academia, me parece que es lo que falta. Sí. Sí, a nivel universitario, la universidad, Exacto, ¿no? sí, a nivel universitario. Porque se desestima el sintagma, ¿no? Entonces, estamos ahí como trancados, ¿no? Uruguay está trancado. Pese Sí. a todas las patas que han crecido, está trancado, ¿no? Sí. Ahora, Sí, maestría o por lo menos un seminario en formación docente. sí, o que como sea, para que, empezar que a sea andar. permanente, que sea cada año, que se Exacto. haga permanentemente Claro. un seminario. Sí, sí, Claro. sí, sí. Falta, en formación docente tienen solo un cuarto, Por la eso. materia literatura, y a duras penas un módulo Exacto. de LIG. En cuanto al año que viene, ya van a estar trabajando las maestras y los maestros, van a estar en contacto, sin Claro. armas. Mirá vos. Por eso, Sin armas, sí, exacto, No. es tremendo. un seminario por lo menos permanente en los años de la En carrera. el tiempo, claro. ¿No? Claro. Claro. Y aparte también, bien sabemos que el programa de educación inicial y primaria dice, dentro del área de conocimiento artístico, literatura, con todos los contenidos, con todos los géneros, y también una sugerencia a trabajar la lengua a través de la literatura. Claro. Entonces es sumamente Ahora, así perdón. como Claro. el aire. Cuando yo dije que era la academia, la universidad, pero también, digamos, en formación, Claro. no está solo la universidad, ¿no? Claro, o por sea, eso. lo que es ¿No? la enseñanza, bueno, tiene, no sé, ustedes saben mejor, la Exacto. IFEDEL, Por magisterio, eso. hay como 3 o 4. Formación docente, Sí, ¿no? sí, sí. En como... El propio IPA, atención. Claro, el Consejo de Formación Sí, sí. en Claro, Educación, consejo. ¿no? Ujú. Es decir, Claro. vos tenés la UDELAR, pero también tenés el lugar que está formando a los futuros maestros, Claro, el lugar sí. que está formando a los futuros profesores de literatura, ¿no? Sí, y ahora también tenemos esta carrera de maestro de primera infancia. Exacto. ¿No? De Exacto. 0 a 6 años. Que tienen una materia que es lengua y literatura junto. Entonces ahí también tenés como minimizado el lugarcito Claro. para Que trabajar. atención, que para primera infancia, ¿no? Digamos, si la LIG no hay que fundamentar nada y no hay que Exacto. justificar nada, ¿no? Parece que es una cosa que se cae de maduro. Exactamente. O sea, ¿no? lo que hay es claramente interesados hay, o sea, me están respondiendo claramente porque digo, alguien que hace la primera infancia, obviamente que va a estar interesado en, obviamente él se va a Exacto. interesar o ella se va a interesar en la LIG, pero también le va a buscar Claro. herramientas, obviamente, ¿no? Mira, hace años atrás cuando yo trabajaba en lo que era la carrera de idioma español por reconversión, que eran maestros y profesores de literatura que en 2 años hacían profesorado de español por reconversión en el IPA, en forma presencial. Allí yo trabajaba con análisis y producción de textos. Análisis y estilístico de textos, ¿no? Entonces, en una de las propuestas que les hice, me acuerdo, porque ahí teníamos maestros y profesores de literatura. Claro. Entonces, les llevé diferentes autores y que escogieran para hacer un trabajo, que escogieran de esa batería de autores, alguna o 2 obras para hacer un análisis estilístico. Y me acuerdo que salieron producciones estupendas de análisis de la obra de Fernando González, con entrevista mediante a Fernando González, análisis de, aun cuando es una traducción, de José Saramago, La flor más grande del mundo, análisis de Sebastián Pedroso y análisis de Teresita Casarré, que es una poeta que fue maestra y que falleció muy tempranamente y que su obra ahora está musicalizada, ¿no? En aquel momento yo tenía un libro solamente que se había editado
en su departamento natal. Patricia Robaina. Exacto, que la musicalizó. Sí, sí. El Cancionero de Juguete es el poemario de Teresita Casarre. Entonces, fíjate que allí, pero te estoy nombrando algunos que en su momento, además después, salieron publicados esos, en una revista Papel. Pero también se analizó la producción de Gabriel Armando Wong, es decir, el hecho de lo mismo del intersticio, ¿no? Yo busqué por la gramática, claro, dice Joana, ¿no? Claro. Bueno, yo busqué por el lado de el área y el espacio que podía, ¿no? Claro. Difundir, pero a la vez Lo pusiste a trabajar. claro, Claro. lo que estamos aplicando, apliquémoslo a lo que se está produciendo actualmente, ¿no? Claro. Y creo que también otro punto que quizás puede ser un mojón, ¿no? Cuando mencionaba Johanna el 2 de julio pasado que se presentó Tuquití, al final salió una propuesta, ¿no? Sí. Una propuesta de crear un club de lectura o un conversatorio, ¿no? Ujú. Es decir, que de diferentes lugares nos juntemos cada tanto, ¿no? A conversar y a valorar, ¿no? Lo que se esté produciendo, ¿no? Claro. Después se armarán cómo hacerlo, ¿no? Claro. Si una misma obra, ¿no? Pero como para generar también esa sinergia de como hacen premios internacionales, Ujú. ¿no? Sí, Que son de diferentes disciplinas comentando y analizando, ¿no? Claro, pero es una reflexión, ni siquiera, digamos, Claro. por ejemplo, a ver, cuántos asuntos se reiteran, cuántos asuntos no están Exacto. en comparado con, por ejemplo, otros países, ¿no? Exacto. Otras literaturas anglosajonas o lo que fuere, y decir, mira, acá este tema jamás se trató, sin embargo, por ejemplo, digamos, Por esos ejemplo, eso es un súper ejemplo, un pequeñísimo ejemplo, no un súper ejemplo, un Pero es pequeñísimo ejemplo. Claro, no, y es interesante, ¿no? Como de definir una metodología, incluso, bueno, yo Claro. bueno, qué quiero y cómo y qué corpus tomo. Exacto. O sea, entonces ahí te lleva a hacer mañana un artículo académico que puede ser Exacto. arbitrado, se puede difundir digital en papel, y entonces pero está bueno definir como un poco, bueno, no solamente voy a hablar, sino bueno, vamos a sentarnos y escribirlo de una manera, no, más o menos estructurada, que eso también es lo que aporta, y que mañana, como decís vos, otra persona nos busca en Google Académico, en Timbó o en otro portal, Claro. y encuentra eso. Claro. ¿No? Tiene entrada en ese mundo también. Ahora, revistas no hay, pero apareció este portal Tukiti, Claro. que es igual, digamos, ahí había un espacio Claro. ya hecho, digamos. Claro, exacto. Hay que llenarlo, obviamente. Claro. Y sí, Sí, porque sí. además en toda esta franja de tiempo, ¿no? Tenés todo lo que tiene que ver con los medios electrónicos, ¿no? Que yo te contaba hoy que hacía las fichas a mano, ¿no? Claro. Y que ahora tenés portales, revistas virtuales, ¿no? Entonces, Sí, bueno, claro, incluso se todo amplía. eso, todas tus entrevistas que las tenés grabadas y subidas, eso es material también para todos los Obvio. que están inmersos, Ah, sí. ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve relevando para hacer el marco teórico de mi tesis, escuché un podcast de Había una vez, que entrevistaste a Gabriel Salá, a Magdalena Alguera y no me acuerdo quién más, que hablaban del canon. Ah, sí. Entonces no había nada escrito acerca del No. canon en Uruguay. Entonces accedí a esa entrevista, estuvo buenísima. Y la cité, o sea que también son fuentes, Claro. ¿no? Con otros, obviamente hoy tenemos diferentes fuentes escritas, fuentes obviamente digitales, y estaba ahí, ¿no? O sea, virtuales. O sea que son también, esas discusiones y debates también forman parte o le dan al que está estudiando elementos para reflexionar. Claro, yo estoy pensando también, por ejemplo, ahora hablas del canon, ¿no? El canon es multicausal y se va construyendo con muchas cosas, eso ya lo sabemos todo, pasa lo mismo en la literatura, la otra literatura. Pero aquí hay sostenido, por ejemplo, en el tiempo, premios a literatura infantil, tanto en el Ministerio de Educación y Cultura como, con excepciones, pero bueno, más con intervalos, en el premio Onetti, por poner dos. Y lo Sí, que Bartolomé Hidalgo también. y el Bartolomé Hidalgo, exacto, es muy importante. Y después lo que decía Dinora,
al pasar, pero eso es otra forma también de reconocimiento, que es el reconocimiento internacional. O sea, Claro. los escritores uruguayos que de la LIG que consiguen digamos premios afuera, ¿no? Pues Claro. están nominados, ¿no? Exacto, o son seleccionados, o son recomendados, Lo o que son yo quiero premiados. decir es que los premios son otra forma también de generar canon, pero una cosa es esto que estoy diciendo que lo sabemos todos, y otra cosa es un estudio sistemático de ver a quién le dieron los premios, o ver, por ejemplo, mira esta obra a Susana Olaondo no se le dieron no sé qué, no, que digo, ver los vacíos que hubo en algunos momentos. Es algo que yo me gustaría hacer para los premios de literatura adulta del MEC, que yo se lo he reclamado incluso, de que estaría bueno hacer todo un análisis pero atención, yo digo desde el año 50. Sí, desde que comenzaron. Claro, porque por Claro. ejemplo para ver cuando yo que sé, Excelente. Onetti saca un libro de cuentos, Sueño Realizado y otros cuentos, y no saca nada. Pero Exacto. ¿quién era el jurado? Y no es para Claro. perseguir, no es caza de brujas ni nada, simplemente No, para ver es cómo actúa excelente. la crítica, la recepción y la premiación, Tal digamos, cual. ¿no? Tal Y cual. bueno, la tesis de Virginia Mórtola tiene que ver con la ideología detrás de los premios de Exacto. Autonomía Hidalgo, porque bien sabemos que el libro tiene todo un tema de actitudes implícitas, ¿no? Porque como está destinado a los niños, ¿qué le pedimos a la literatura infantil? Es atrapante ese tema. Tal Y Virginia cual. tomó ese tema y estudia 10 premios y los analiza en base a lo que vos decís, Claro. Pablo, qué hay detrás, qué se toca, qué temas tocan que el niño va a leer en esos premios, porque obviamente un premio, ya sabemos que hay un reconocimiento, Exacto. más ediciones, presentaciones, ¿no? Todo un tema. Y Claro. es interesante lo de Virginia en ese sentido. Totalmente, porque además lo ideológico siempre está. Siempre O está. está explicitado o está sin explicitarse, pero nos traspasa. Ya está. Claro, claro. Otra pregunta, porque digo, yo les pregunté a interesados, y otra pregunta es, ahora está el portal, va a haber, digamos, obviamente, atención, con la web ya había espacio, siempre hubo espacio. Siempre, claro. Siempre hubo Sí, espacio, sí, ¿no? claro. El tema es, hay mucha gente dispuesta a escribir en la LIG, a pensarla, porque digo, una cosa es para hacer la maestría, que yo decía, pero otra cosa Claro, es, claro. porque da la sensación cuando la presentación del portal, yo veo algunas actividades y son siempre las mismas caras más o menos, no sé si hay la pregunta es esa, ¿hay o no? Bueno, yo no sé. Yo te puedo hablar por mí. Sí. No, yo pienso que para escribir, si no estás, tenés que tener muchas ganas como Claro. nosotros, Ujú. Claro. pero si no estás como en un marco a veces de que tengo que terminar un trabajo y ya tomo un tema de interés, pues si estás estudiando, estás dentro de un taller, estás dentro de una cátedra que se enfoca, que se llama claro. literatura infantil Claro, y juvenil, obviamente tu trabajo claro. final va a ser de algún tema de interés de eso. Exacto. Y asimismo los talleres o las especializaciones. Nosotros ahora con el taller que estamos haciendo con Daniel Nahum, las estudiantes las vamos a impulsar a hacer un trabajo final. Claro. No sé cómo va a seguir. Ahí ya tenés. Tenemos Ah. ahí, no sé si los 20 que están inscritos lo van a hacer, pero sí ya hay mucho interés y lo van a definir hasta fin de año. Pero estás enmarcado en un taller. No es que de la nada, bueno, ¿qué hago el fin de semana? Porque estamos Claro, todos claro. tapados, nadie se dedica a esto. Y encima es tampoco. honorario, Claro. todo es honorario. Sí, Claro. sí, 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 No es claro, remunerado. claro. Sí. Lo que Yo está a diciendo Johanna Johanna, la conocí a través de Daniel, ¿te acuerdas, Sí, Johanna? sí, la Tú, jornada Daniel internacional. y dos más que vinieron al programa. Sí, ¿Por a raíz qué? de la jornada. Exacto. La primera jornada internacional de literatura infantil. Claro. En el 2020 fue la jornada. Bueno, esa fue en el 2020. Pero Claro. Daniel vino al programa Había una vez con 3 participantes de su curso de literatura infantil y juvenil en formación. Y cada una había tomado un tema Claro. que tenía mucho Claro. que ver con los cuentos tradicionales en ese momento, ¿no? Claro, porque... Que no era el abordaje de la literatura infantil y juvenil, pero era desde ese lugar, ¿no? Exacto. En formación docente, abordar los cuentos tradicionales, Claro. ¿no? De los hermanos Grimm, ¿no? Que no estaban en los programas, a menos que Daniel los lleva, ¿no? Claro, claro. Lo que Daniel está- ha sido un gran impulsor. Exactamente. Bueno, Daniel es un egresado del Sí. mismo curso que hice yo, de experto en literatura Exactamente. infantil y juvenil de la Asociación Exactamente. Uruguaya de Literatura Infantil y y Juvenil. aparte ese curso se volvió a hacer Ese curso se hizo, si par de mal no veces. recuerdo, hasta el 90 y... O sea, hasta el 98. Unos años, dos o tres años. No, hay varias generaciones egresadas. Sí, Sí, sí. hay varias Porque generaciones. sí.
porque cada generación además tiene, cada edición tenía el nombre de un autor nacional. Yo soy egresada de la generación Roberto Bertolino. Pero llegó hasta el 98, 99, 2000, sí, si mal no recuerdo. Bueno, ahí vamos a preguntarle a Silvia. ¿No? Qué época, ¿no? Esa de Silvia Puente Nacional. Exacto. Nosotros en Maldonado, cuando yo era estudiante, la llamamos para darnos un seminario sobre literatura infantil. Y ella emanaba así eso, por los poros le salía la literatura infantil. Me imagino estando en clases con ella, ¿no? Como era. Sí, sí. Bueno, en este curso estuvo, además Silvia traía a diferentes docentes, ¿no? Es decir, estuvo María Esther Burgueño, estuvo Ricardo Payares, estuvo Julio da Rosa, estuvo Germán Laborde. Es decir, ella siempre invitaba, Niove Castelli, es decir, invitaba a docentes del IPA, de Magisterio, a dar algún tema en especial, ¿no? O algún autor en especial, ¿no? Sí, lo que decía Johanna, digamos, que estaba describiendo de que si hubiera, digamos, una maestría o si hubiera un seminario, eso se generarían trabajos que después de alguna forma se colectivizan, es ni más ni menos que lo que ocurre en la universidad, en todas las universidades del mundo, que es construir inteligencia, ¿no? Es la construcción, la creación de conocimiento colectivo y se pueda socializar, ¿no? Exacto, eso, ¿no? Tal cual. Es que además en esto la idea que recién planteaste, Pablo, acerca de hacer como una trazabilidad, ¿no? De qué pasa con los premios, ¿no? Sería genial, y lo que se me acaba de ocurrir a propósito de tu idea, así que te la tiro, que si saliera, sería buenísimo acceder a las actas. Sí. Es fácil, eso es fácil. A las actas para ver, claro, qué fue lo que... los argumentos. Claro, a veces porque a veces se oponen y a veces no. Pero en los casos en que se pongan los argumentos, que por lo general además quedan en el acta, pero no se dan a conocer. No, a veces no se dan. Ahí tenés un primer mojón, ¿no? Muy muy tibio porque son 1 o 2 párrafos, pero es un primer mojón de un enfoque de análisis, ¿no? Y de crítica. Y donde el tribunal jurado dice lo que les pareció a ellos, ¿no? Ya está, ¿no? Los fundamentos. Exacto. Entonces ahí ya tenés, ¿no? Un mojón, ¿no? Sí, como de acuerdo. Seguir, ¿no? En el caso del MEX, digamos que esa es una tarea que hay que hacer, pero cuando era el Ministerio de Instrucción Pública siempre se generó expedientes. No así ocurrió con el tema del premio Onetti, porque cuando se le quiso poner el nombre Onetti al premio municipal, no se sabía desde cuántos años tenía. No estaba claro cuántos años, desde cuándo había empezado el premio municipal, que lo había instaurado, atención, Juan Carlos Onetti cuando estaba en la administración municipal. Hubo que hacer una tarea ahí, una investigación adentro de la intendencia, y al final se arrojó una cifra que ahora no me acuerdo, ponerle que era del año 62 o lo que fuera, no me acuerdo de qué año, ¿no? Pero no estaba claro. En el caso del MEC, yo creo que sería más fácil porque los expedientes, van todos archivos. Igual es un trabajo importantísimo. Pero todas estas cosas sirven para mapear también. Es la trazabilidad y hacer mapear qué fue lo que pasaba y qué es lo que está pasando ahora también, ¿no? Porque yo lo que veo a través de la columna de Johanna sobre todo es que a nivel de creativo hay mucha propuesta, por suerte, ¿no? Hay una efervescencia, podemos decir, por lo menos, ¿no? Pero falta la otra parte, ¿no? Falta la parte. Sí, porque por lo menos nutriría también, no solamente como dice a los escritores y a cómo se ven a los escritores desde afuera o desde otro lugar, sino también para, ver, también analizar qué estamos leyendo los niños, ¿no? Porque el otro día decíamos también, no todo lo que leo es de calidad, o no todo lo que hay es de calidad. Obviamente queda en el lector o en el mediador elegir, pero está bueno darle una pista, ¿no? O conocer el contexto en que se maneja el autor, o su estilo, etcétera, ¿no? Claro.
son más elementos que se le dan. Exacto, exacto. Sí, sí. Yo digo, y atención, no estamos comparando con Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? O sea, lo que la otra vez Johanna es claro, con Argentina. En Argentina hay creadores increíbles como Graciela Montes que también hacían análisis, reflexión, en fin, una serie de cosas. Bueno, nos quedan 2 minutos. No sé si quieren 3 minutos para ir redondeando, digo. Johanna. Bueno, Dinora, con esta tan vasta trayectoria que la verdad que no nos dio el tiempo para analizarla toda, hasta no nombramos tu premio Legión del Libro, que está súper merecido también de la Cámara Uruguaya del Libro, bueno, tu participación en encuentros y también de América Latina, ¿no? Que esto también no hablamos mucho, pero me parece que es importante también estar en lo que pasa, ¿no? En nuestra región acá del mundo. No nos pasa que Dinora es tan comunicadora que nos llevó al tema y zafamos de hablar de ella, ¿no? Porque en realidad la idea era hablar de ella, ¿no? Es cierto, me di cuenta ahora. Me di cuenta ahora, es cierto, porque Dinora participó a nivel internacional, eso es cierto también, y se especializó, digamos, o sea, te especializaste, ¿cómo? Porque no es, una cosa es tu voluntad y lo que había ahora aquí, digamos que, ¿no? Los intersticios que vos decías, pero también hubo oportunidades. Ah, sí, yo participé en congresos en Panamá, en México, en Ecuador, en el marco de literatura infantil y juvenil. Sí, presentando ponencia. No. Sí. Sí, y ahí descubrís en contacto con creadores y con comunicadores de otros países de América, ahí descubrís otro aspecto que está faltando también, que tiene que ver con el flujo de libros de otros países hacia acá y de acá hacia esos otros países, porque capaz que te llega más rápido un libro de España, ahora lo puedes comprar en Amazon, ¿no? Uh-huh. Sin nombrar, perdón, ¿no? Pero está. Pero desconocemos lo que se publica en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, en Chile, ¿no? Sigo hablando de la literatura infantil y juvenil, sí, ¿no? Sí, obvio. Entonces, por más que están las redes, por más que está todo lo virtual, ¿no? Se hace difícil a veces. Mariana Ruiz, que sigue siendo columnista ahora para Había Una y Otra Vez, uh-huh, desde Bolivia, me decía, pásame tu dirección postal porque te voy a mandar los libros. Porque claro. Si no, de la misma manera que se importa un libro español, ¿no? Pero no se importan libros de otros países de Latinoamérica. No, eso pasa para y todos. Nos estamos perdiendo. Y ahí siempre volvemos de nuevo que siempre falta la difusión y falta la referencia, que alguien tenga una cierta referencia de algo, ¿no? Y ahí están las redes también que vos generás también con Había Una y Otra Vez, porque también están esos corresponsales, en fin, que aportan. En fin, no sé, yo creo que realmente me quedé con ganas de hablar más de Dinora López Soler. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora estás Había Una y Otra Vez, ¿y qué estás haciendo ahora? Y bueno, mira, ahora para estos 25 años estoy en un proyecto. ¿Se puede saber? No. Bueno, ¿pero cuándo cumplís 25 este año? En octubre. En octubre. 25 años de difusión de la literatura infantil y juvenil. Impresionante, muy bien. Bueno. Así que bueno, que justo pasó por acá también en el anterior... con Verónica Leite. Claro, la edición especial de Verónica Leite fue sobre los 25 años de ella. Un buen número, es mi número favorito. Buenísimo. Sí, bueno, estamos preparando. Ya nos enteraremos y bueno, nos lo vas a hacer saber y podemos invitarte de nuevo a conversar acá en La Máquina de Pensar. Vamos a festejar. Muy bien. Qué lindo. Vamos a festejar. Y todavía festejar y continuar, como decía Verónica, también los primeros 25 años, porque no dejas de tener energía para todo esto que es maravilloso. Bueno, vamos por los 25 primero, después vemos. Empezamos los 26. Para no secarnos. Dinora López Soler, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Yo, primero que nada, gracias a ustedes, a Johanna, a ti, Pablo, por invitarme a volver acá a reencontrarme con gente muy apreciada. Las felicitaciones a La Máquina, a Pablo, por el premio que brindó la Academia de Letras. Y a Johanna y a todos los que integran La Máquina. Claro, exacto. Porque en definitiva es un reconocimiento y
allí en la academia hay gente que yo valoro y respeto muchísimo, como por ejemplo Ricardo Payares, que fue docente mío en el IPA y que fue uno de los que marcó la carrera. Así que creo que ese espaldarazo de la academia está valorando la difusión y la cultura, ¿no? Entonces, Sí, las felicitaciones. Es un mensaje muy claro. ¿No? Es un mensaje muy claro, Muy exactamente. bien, bárbaro. Bueno, Johanna, no sé, te mando un abrazo grande. Se termina la edición del avión de papel, extra largo. Sí, extra largo. Bueno, un abrazo y muchas gracias a Dinora, que se presenta allá, y nos estamos viendo en cualquier momento.